Hola, somos Tangente, bienvenidos, bienvenidas a un programa más. Hoy vamos a hablar de algo que me parece muy interesante, especialmente en el contexto de que estamos llegando, pues pasándonos de los 100 días del gobierno de Semilla, de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Y hay una expectativa de cambios, ¿verdad? Respecto a un gobierno que prometió mucho, que entra con una gran expectativa, con una gran esperanza, digamos, para mucha gente, pero también con expectativas de que muchas cosas cambien y cambien rápido. Sin embargo, esos cambios es muy difícil que se den rápido. Y hoy vamos a hablar un poco de por qué y vamos a hablar un poco de qué soluciones hay para que los gobiernos puedan presentar cambios. No este gobierno en particular necesariamente, ¿verdad? Sino que, digamos, qué herramientas hay en el mundo de la investigación, de la academia, para que los gobiernos puedan presentar pues algunos de esos cambios y se pueda, digamos, preservar la democracia, se pueda preservar el sistema. Les voy a presentar ya a mis invitadas, pero solo que teníamos ahí, nos faltaba el rotulito de los amigos de San Miguel, pero ya les voy a presentar a mis invitadas. Está por aquí Claudia Valenzuela, que es presidenta de Diálogos, politóloga y también experta en desarrollo económico. Claudia, bienvenida a Tangente por primera vez. Gracias, Luis Miguel. Gracias. Y está también Annelise Escobar. Anne es coordinadora de innovación pública de Diálogos también. Muchas gracias por la invitación. Hoy tenemos a Diálogos en la casa. Literalmente en la casa, porque sí. Ajá. No, pero bienvenidas. Gracias por hacer tiempo para venir a Tangente a hablar de este tema a ver, estos temas creo que desengranarlos, ¿verdad? Hay que sacarlos así para poder entenderlos bien, pero me gustó un montón cuando Anne me decía, mira, este tema está interesante. Si están planeando un evento especial y quieren sorprender a sus invitados con deliciosas opciones gastronómicas, pues no busquen más. Cocina y Más se especializa en crear experiencias culinarias memorables para todo tipo de eventos. Pueden deleitar a sus invitados con exquisitos platillos llenos de sabor y postres irresistibles, todo preparado con ingredientes frescos y de la más alta calidad. Hagan de su próximo evento una experiencia gastronómica extraordinaria. Escriban al WhatsApp 5923-9198 para obtener información y reservar la fecha de su evento. No esperen más para llevar su evento al siguiente nivel con Cocina y Más. 100 días para presentar resultados. Eso para un gobierno es imposible, ¿verdad? Esto es más no, ¿verdad? Claudia hace así como... Pero esto es más como un poco una herramienta mercadológica que se ha usado, de decir, bueno, ya tenemos 100 días en el gobierno y vamos a presentarles algunas cosas. Yo en algún momento pensaba, tal vez no presentar cambios, pero sí presentar rumbo, ¿verdad? O sea, por aquí vamos, hacia aquí vamos, ¿verdad? Y esa era un poco la idea o lo que debería hacerse en esta presentación 100 días, porque además el gobierno se montó en el tema de los 100 días. Porque pudo haber dicho, bueno, aquí vamos, ¿verdad? Pero hicieron un evento, un acto que al final yo creo que fue opacado por el tema del salario del presidente, ¿verdad? Porque creo que esa fue la noticia, ese fue el titular y lo otro quedó muy abajo. Pero si quieren, hablemos de esto de presentar cambios rápidos. Digamos, una idea muy general para ya entrar en el tema. No sé si, Claudia, quisieras arrancar. Con todo gusto. Pues bueno, el tema, como bien lo mencionaba Anne, que estamos tratando de impulsar nosotros, es innovación pública. Alcanzar resultados rápido no es siempre lo más viable. Primero porque necesitas organizarte, necesitas conocer los equipos, reestructurar los equipos y sobre todo, como tú decías, presentar rumbo. Pero para presentar rumbo necesitas método. Necesitas tener claridad de qué es lo que vas a hacer, una secuencia de pasos ordenados, ¿verdad? Se trae una agenda, siempre se trae una agenda política, se trae una agenda técnica, pues lo que se espera que se traiga detrás de las promesas. No siempre te da tiempo de construirlas. Traes un conjunto de experiencias y de conocimientos, pero tienes que estructurarlas, ¿no? Rendir resultados tan pronto puede ser un truco ahí, ¿verdad? Al final, un Estado lo que está resolviendo no son problemas pequeñitos. Claro. El reto tan grande siempre es resolver problemas sociales complejos. Y los problemas sociales complejos son multicausales y son multidimensionales. Entonces, sería iluso pensar que este o cualquier gobierno puede resolverte un problema social en 100 días. No va a suceder. Sí te puede presentar rumbo
y puede utilizar metodologías que han funcionado, que han demostrado ser funcionadas de acuerdo a la investigación en otros países y que parten de la modernización del Estado, ¿no? Modernización del Estado pasa por varias vías. Una de ellas es innovación pública. Y para eso también hay una diversidad de metodologías, pero no quiero ser demasiado académica en eso, pero sí hay formas de hacerlo. Una de ellas es adaptaciones iterativas basadas en la identificación de problemas. Partiendo de un primer paso. Aquí no es únicamente venir con brillantes ideas y traer la receta de las mejores prácticas, porque no existe tal cosa como las mejores prácticas. Tenemos estándares que nos miden y nos dicen, estás bien, estás mal en tal problema social. Pero hay estados que toman una vía para resolverlos, hay estados que toman otra vía para resolverlos y algunos llegan con cierto nivel de eficiencia más rápido a esa solución del problema. Eso se llaman prácticas líder. Pero para adaptar esas prácticas líder tienes que conocer primero tu problema. Y para conocer el problema tienes que escuchar a quién vive el problema. Y ese es el primer paso. Es diálogo. Es escuchar al otro. Es no decir yo vengo con una agenda distinta y con propuestas distintas si ni siquiera te has sentado a escuchar a quien lo está viviendo. Entonces el primer paso es escuchar a quien lo está viviendo. Y el segundo es deconstruir esos problemas sociales, que como te decía son muy multicausales y multidimensionales. Entonces, tienes un montón de fragmentitos del problema y para dar resultados rápido, lo que tienes que hacer es aplicar principios de priorización. Entonces, aplicas un principio de priorización a aquellos fragmentos del problema grande que si no lo resuelves inmediatamente te van a hundir más. O si fuera un fueguito, te va a ampliar el incendio. Entonces, ese es el que resuelves con el principio de priorización. Pero luego aplicas otro tipo de principios que es el de focalización. Y en el de focalización lo que haces es dirigir la mayor parte de tus recursos, de tus esfuerzos y de tu conocimiento para resolver aquellos fragmentos del problema cuya solución se va a convertir en un nodo multiplicador para resolver otros fragmentos del problema. A esto lo conocemos como generar externalidades positivas a la hora de resolver un problema. Entonces, si vas abordando esos fragmentos y estudiándolos de la mano de quien vive el problema, pero también diseñando soluciones locales para problemas locales, siempre enmarcándote en marcos de referencia que funcionan en otros lugares. Sí, son solo eso, marcos de referencia, pero tienes que aplicar soluciones locales para problemas locales. Y esa es la vía para mantenerte cerca de un eje de legitimidad cuando estás aplicando innovación. Entonces sí hay posibilidad de resolver problemas, pero deconstruyéndolos. Claro. Viéndolo de verdad como un universo y aplicando principios de manera metódica, ¿verdad? Sí tenés que tener metodología para hacerlo. No es simplemente una buena intención, no basta solo una agenda política. Necesitas conocimiento técnico y necesitas una forma de gestión clara para poder rendir esas soluciones. Anne, digamos, para seguir introduciendo este tema, intentar conciliar lo que es comunicación política, digamos, darle a la gente soluciones rápidas en los primeros meses para que sientan que el gobierno tiene cierto rumbo, versus cambios más de fondo. Digamos, se pueden conciliar ambas. Ya Claudia nos daba ahí algunas formas de hacerlo, pero es posible, se ve o no, ¿verdad? ¿Y qué ejemplos tenemos? Claro, sí, en ese sentido yo siempre digo, Guatemala es el país de la eterna emergencia. ¿Cómo podemos empezar a apagar esos pequeños fuegos y pensando a largo plazo? Una de las críticas creo que más fuertes que ha tenido esta nueva administración es pensar de que todo el tiempo es el largo plazo de la construcción de Estado, que definitivamente no lo podemos dejar a un lado, pero entonces, ¿cómo conciliamos esa visión de un gran sistema tomando el monstruo por pedacitos, ¿verdad? Esas pequeñas mordidas que son a lo que Claudia llama las iteraciones pequeñas de ir probando a la hora que diseñamos un sistema. Claro, traemos una nueva política de gobierno, hay un plan de gobierno con ciertos indicadores meta, pero
bueno, llegamos a la administración y la realidad puede ser diferente cuando vamos viendo la viabilidad que tienen incluso pequeñas acciones de proyectos que podemos pensar tangibles. Los servicios públicos pueden ser un ejemplo muy, muy tangible de las vivencias de las personas, que claro, ¿verdad? Funciona a diferentes niveles de la gobernanza y puede ser incluso más retador porque le ponemos la capa política para tratar de hacerlas posibles. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí requiere, digamos, de una sentada, de un pensamiento muy sistémico, de poder llegar y decir, ok, vamos a priorizar A, B, C. Creo que, digamos, en esa línea ya hay una comunicación política fuerte de ciertas ramas del Ejecutivo que están hablando del acceso a servicio de agua potable, agua de saneamiento, y cómo empezar por ahí. Excelente, pasamos del discurso y ahora estamos a la espera de la implementación de eso. También se acaban de lanzar ahorita un gran programa de aliviación de pobreza y seguridad nutricional en el área rural. Y digamos, de buena fe uno puede creer que hay un diseño muy sofisticado ahí a nivel técnico, pero la implementación de eso va a depender de qué tanto han logrado diseñar las intervenciones de una manera evaluable que sí vaya a tener impacto a corto, mediano y largo plazo. Ya hablar de la sostenibilidad de estas iniciativas, pues ya son otros 20 pesos en la medida que logremos que esto se logre enraizar a nivel administrativo de una manera que tenga posibilidad a largo plazo y sea menos poroso a los cambios políticos que puedan haber. Pero sí, definitivamente conciliable, pero requiere de un trabajo administrativo muy fuerte, que por lo que hemos visto, que también se ha priorizado en la administración ahorita, son las limpias, ¿verdad?, de corrupción a través de plazas, y que muchas secretarías y ministerios están pasando por un proceso de reforma que definitivamente no es rápido, ¿verdad? Y a la vez estamos con exigencias a corto plazo. Entonces, ¿cómo logramos las contrataciones necesarias para hacer esto posible, pero que no esté lleno de 029 con asesores que no necesariamente tienen la capacidad de implementación y de gestionar este tipo de recursos? Entonces, jugar con eso es sumamente difícil. Digamos, aquí dándole un poco de respeto a la administración pública, pero sí es de identificar estas debilidades, el que si no estoy pensando con estos quick wins, no voy a llegar a esto. Maneras de hacerlo, como mencionaba Claudia, sí podemos partir de buenas prácticas, pero no porque un consultor llegó y dijo esto funcionó en un país desarrollado en el sudeste asiático, no necesariamente va a aplicar para la ruralidad de Guatemala. Pero junto con eso también tengo que ir pensando en qué tipo de reformas se van a necesitar para hacer más eficientes esta provisión de servicios, ¿verdad? Porque no podemos hablar solo de un proyecto bonito que voy a cortar el lazo, pero que al final no tiene una viabilidad para escalarlo. Nuestro queridísimo patrocinador Piedra Santa tiene librerías ubicadas en la Quinta Calle de la Zona 1 y en el edificio Géminis 10. Y recuerden que durante el mes de mayo tendrán promociones especiales por el Día de la Madre, así que visiten piedrasanta.com para tener acceso a esas promociones y también ver la cantidad de títulos que tienen disponibles sobre cosas que hablamos aquí como política, historia de Guatemala y temas también de literatura que ustedes puedan estar interesados en leer. Recuerden, Piedra Santa, Editoriales Piedra Santa es su mejor opción. Claudia, tal vez vamos un poquito para atrás en el tiempo. Si uno revisa indicadores de Guatemala en diferentes temas, pobreza, desnutrición, pero vamos a temas de transporte público, vamos a temas de agua, de saneamiento, hay pocas cosas en donde se ven avances. Muy pocas, diría yo. Digamos, algunas, pero pocas. Y pareciera que en otras vamos para atrás, ¿verdad? El transporte público creo que es un tema clave, ¿verdad? O sea, pareciera que en los últimos años el transporte público se ha degradado y la gente tiene cada vez menos acceso a eso, pero digamos tratamiento de basura, otras cosas que son grandes políticas que importan. Digamos, hay algo que pasa, que no solo no hay continuidad entre los gobiernos, sino que además pareciera que lanzan estas políticas de plan hambre cero, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y no pasa nada, ¿verdad? ¿Por qué fracasan? Pareciera que fracasan consistentemente las políticas públicas en el país o no, ¿verdad? Tratemos como de... Sí. Bueno, voy de regreso al tema de formulación, ¿verdad? Se formulan desde la buena intención y se formulan desde lo que creemos nosotros que son las mejores prácticas. Esa ha sido la historia de formulación de políticas públicas en este país. Entonces, hablabas de un tema que recién conversábamos con Anne, que es el de la movilidad,
Para nosotros quisiéramos ver políticas que nos resuelvan inmediatamente. Probablemente no vamos a encontrar algo que nos resuelva inmediatamente, pero sí algo que se pueda hacer. Pero siempre volteamos a ver quiénes tienen los mejores modelos y decimos, ay, y la gente lo vive compartiendo. Es que miren cómo es Holanda, miren cómo es Holanda. ¿Qué hizo Holanda para resolver? O sea, el problema de Holanda, para lo que tienen ahora, no era un problema de movilidad. Y lo estamos comparando porque vemos miles de bicicletas ahí puestas en la calle de Holanda. Lo que nos gusta, lo que se mira bonito. Lo que creemos que es lo que necesitamos nosotros. Puede que sí sea lo que necesitamos, pero no era el mismo problema. El problema de ellos era otro. Y de donde surgió la solución, o sea, el problema de ellos, de hecho, era accidentes y muerte de niños y adolescentes en accidentes de tránsito. Y entonces lo que activó esa política pública para el cambio en la movilidad en ese país fue cambio de comportamiento desde el usuario. Entonces, aquí ya no estamos ni siquiera en ese punto. Aquí estamos hablando tiempo, calidad de vida, crecimiento de la flotilla de vehículos en la ciudad, falta de transporte, falta de seguridad. Nuevamente, se nos vuelve un problema complejo. No es una sola causa, no es una sola solución. Y no todos estamos viviendo el problema de la misma forma, ¿verdad? Una persona te puede hablar desde el problema que un hijo tenga que salir de su casa a las 5 de la mañana en un bus escolar. Hay casos tan extremos que tienen que salir a las 4:30 de la mañana. Sí. Problema de los que tenemos que transportarnos a un trabajo. Te pongo el ejemplo, yo tengo que transitar únicamente 5.5 kilómetros de mi casa a mi trabajo y es 1 hora. 5.5 son caminables, no digamos ir en bicicleta. Pero entonces, ¿qué me falta para hacerlos caminables? Falta tener seguridad. Entonces no me puedo ir con mi computadora o con lo que sea. Es decir, ni siquiera con mi celular caminando esos 5.5 kilómetros. Te asaltan. Entonces, nuevamente, es complejo, ¿verdad? Pero necesitas salir y escuchar a quién está viviendo el problema y ver de qué manera lo puedes resolver. También, ¿por qué fracasan estas políticas? Y es porque no tienes a todos los sectores involucrados en la mesa. ¿Verdad? ¿Ese es un problema de Guatemala o es un problema que se...? No, es un problema de diseño de políticas públicas y te podría decir N cantidad de ejemplos en el que crees que el único que te va a resolver el problema tiene que ser el Estado. Digamos, nosotros, y es cierto, nosotros tenemos ese rol dual para el Estado. Somos el inversionista del Estado porque con nuestros impuestos van a hacer cualquier política y ejecutarla, pero por el otro lado somos el usuario. Somos su cliente. Entonces, por ambos lados somos el que manda. Aún así, no se nos escucha para resolver el problema. Entonces, sí tienes un problema de diseño desde concepción, ¿verdad?, de las políticas. Ese es uno de los factores del fracaso. Y Claudia, yo a eso le añadiría que incluso dentro de la administración pública hay unas islas de conocimiento y de gestión sumamente, digamos, separadas, ¿verdad? El tema de educación, evidentemente lo vemos desde la política social y es como, bueno, el Mineduc lidera y de vez en cuando se le va a añadir, ya sea ahorita que tenemos al MIES, que bueno, eso también ya tiene sus propias, digamos, problemáticas internas de gestión desde su diseño precisamente, pero pues van operando ahí todas por un lado, por el otro, o que al final pues obviamente también hay un problema de los liderazgos políticos en los que si ese liderazgo no está presente o no tiene intención de apoyar cierta política, pues no le va a dar la prioridad y va a estar actuando el otro solo. Y así, por los diferentes capas de administración, desde sus sistemas integrados, entre comillas, que no son integrados porque no se comunican uno con el otro, y así nos podemos ir para cualquier política. Hablemos tal vez hablando un poco de lo que decía Anne, de efectos no deseados de la implementación de ciertas políticas, y tal vez me remito al PRONADE. ¿Recuerdan ustedes? El PRONADE era un programa que involucraba a la comunidad, o sea, comunidad educativa, pero a los papás particularmente, no diría la administración, pero digamos los involucraba en la educación de los hijos. Ellos tenían participación dentro del sistema educativo, de las escuelas, digamos, y ellos veían ciertas cosas como la refacción escolar, pero la relación también con los maestros, con los directores de los institutos educativos, de los centros educativos. Y el programa, digamos, inicia y creo que tenía algunos resultados positivos al inicio, ¿verdad? No sé si después termina
perdiendo un poco su razón de ser, y los papás, digamos, adquieren tanto poder dentro de las escuelas que empezaban ya algunos problemas y roces, ¿verdad? Entonces, pero esto pasa con muchas políticas que se implementan, ¿verdad? A lo mejor buenas intenciones, una idea interesante de decir, bueno, ¿quién va a estar mejor? ¿Quién debería estar más preocupado por la educación de los niños que los propios padres, ¿verdad? Pero resulta que no son los mejores para ayudar en la administración de una escuela, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en estos problemas? Bueno, depende, o sea, yo no subestimaría el poder del involucramiento de la comunidad y de los padres en un ecosistema educativo, porque es lo que te convierte a cualquier política sostenible si tenés un entorno habilitante. Claro. Entonces te pongo el ejemplo de Uruguay. Uruguay y sus políticas educativas no funcionan si no tienen el entorno habilitante, que es el involucramiento, el manejo, la gestión desde la comunidad y desde los padres. Entonces, por diseño podría decirte, sí, PRONADE probablemente se oye bien, tendríamos que entrar a analizarlo a profundidad, pero es un ejemplo bastante bueno. Hay otra cantidad de ejemplos en salud también, en el primer nivel de atención. Pero vamos a de educación, y es el típico problema en que tratas de diseñar una solución y quieres ver una curva de productividad lineal, una curva de crecimiento lineal. Entonces, no te tomas el tiempo para sentar unas bases de gestión, y lo mencionaba Anne, que es súper importante en innovación, es el conocimiento, es ese cúmulo de conocimientos. Y en innovación no parte solamente de uno que esté preparado, sino esos pedacitos del conocimiento que te hacen tener una mejor visión del problema, pero también del planteamiento de la solución. Entonces, en PRONADE haces eso, lo lanzas como en muchas otras políticas, no únicamente PRONADE, y quieres ver el crecimiento rápido y lo quieres ver en grande. No vas a esa pequeña experimentación, no vas a la apropiación, no me gusta llamar empoderamiento, sino apropiación, porque viene de un involucramiento desde el inicio. Entonces, no es simplemente agarrar y le digo, mire, señor papá, aquí está la cantidad de recursos y ahora se encarga usted. Eso sigue existiendo con las organizaciones de padres de familia, que son los que gestionan hoy por hoy la refacción escolar. Sigue sucediendo. Solo que sigue sucediendo por inercia, no por política. Claro. ¿Verdad? No porque sea parte de una solución. Claro, y que el mismo sistema de alimentación escolar lo tuvieron que ir bachando los actores que estaban relacionados, porque también hay un incentivo ahí económico de los mercados locales, pero no necesariamente que eso iba conectado precisamente con el diseño de la política. Ni de desarrollo inclusivo, porque al final no se trata únicamente de la apropiación y de la participación de la comunidad como tal, sino al poder vincularlo a los mercados locales iba a desarrollar desarrollo inclusivo. Lamentablemente, otro de los factores que hacen que las políticas fracasen, no únicamente estas, sino varias, ¿verdad? Podemos ver en el MIDES, podemos ver en agricultura, es que este tipo de entrega de recursos para gestión desde otros actores se vuelve un mecanismo clientelar. Entonces, ese es otro de los factores que tienes que abordar sí o sí cuando estás hablando de reforma del Estado, cuando estás hablando de modernización del Estado, porque el factor corrupción es el que nos ha hecho ir blindando todas las partes en las que ejecutamos, y entonces nos convierte en un aparato burócrata que no se mueve por todas estas rigideces de la norma, y las rigideces de la norma parten de esta experiencia que tenemos con la corrupción. Entonces, no tenemos órganos que te ayuden a prevenir, órganos de control interno que te ayuden a prevenir esa corrupción, sino que simplemente te blindan y no puedes caminar. Entonces, ahí viene la otra parte de reforma o de modernización en el Estado que deja de abordarse, ¿verdad? Que una parte tiene que ser, sí, tener un sistema muy claro de servicio civil, ¿verdad? Y de burócratas, porque sí los necesitas, que estén trabajando y que echen a andar todo ese engranaje, pero necesitas, además de personas, procesos claros. No estamos acostumbrados a gestión por procesos dentro del sector público, y sistemas claros, claro, que se evalúan, lo decía Ana en su momento, se evalúan y se corrigen, se calibran, y puedes decidir si mejor haces una iteración de algo diferente o lo llevas a escala. Pero necesitas
quitarte, por un lado, esa rigidez en el servicio público. Y eso no lo tenemos. Digamos. Claro. Sí, hay experiencias en el servicio público en Guatemala que no te puedo decir han sido exitosas o no, pero que han tratado de impulsar reforma con principios de modernización, que sí tratan de utilizar otro tipo de instrumentos para poder abordar esas rigideces y que te permiten una gestión más eficiente, que te permiten introducir estos focos, no puedo llamar laboratorios todavía, pero estos focos de innovación, de creación de cosas diferentes. Claro. Eso no lo tenemos en el Estado de Guatemala, porque no hemos abordado de raíz el tema de corrupción. Y mientras tengamos rigidez para la gestión, no vamos a tener espacio para la innovación como mecanismo para la reforma. Ahora aquí estamos en un círculo vicioso complicado porque la corrupción está, ¿verdad? La corrupción nos da esas rigideces que a la vez hacen que la administración pública no camine para ningún lado, ¿verdad? Y estamos... Pero y a la vez es lo mismo, ¿verdad? Las rigideces hacen que la corrupción sea la única forma de que algunas cosas se muevan. Entonces, salir de ese círculo es complejo, pero hablemos un poco de sostenibilidad con ciertas cosas, porque, a ver, otro ejemplo de otra política en salud, por ejemplo. En 2007, si no estoy mal, Guatemala queda certificada por la OPS como un país libre de sarampión y rubiola, ¿verdad? Por una campaña de vacunación que se hace en ese año, exitosa. Fue complicada, digamos, pero exitosa. Luego empieza a decaer, ¿verdad? Y se empiezan a perder esos avances porque para que esa certificación se sostenga hay que mantener las tasas de vacunación, ¿verdad? Y se pierde con el tiempo. Empezamos a tener casos de sarampión, de rubiola en el país y demás. Pero pareciera que dependemos siempre de la voluntad política. O sea, y ahí tal vez ni siquiera era un tema de corrupción. O sea, posiblemente no era un tema de corrupción, sino que simplemente no era prioridad de los gobiernos que siguieron después del que estaba en ese momento y dejan caer la política. Pero ¿cómo hacemos para darle un poco de sostenibilidad a ciertas cosas? Porque, digamos, la desnutrición no va a reducir si las políticas no son sostenibles. Transdoc es la feria del empleo permanente. Recuerden que si ustedes, ya sea que tengan una empresa o estén buscando trabajo, pues Transdoc es la página para ustedes. Transdoc.com es el espacio en donde pueden encontrar los mejores perfiles para el puesto que ustedes tienen disponible en su empresa o también pueden encontrar el empleo que ustedes están buscando. Así que visiten transdoc.com o escriban a info@transdoc.com para tener acceso a miles de perfiles, ya sea de empleo o de personas que están buscando trabajo. Claro, sí. Y ahí cuando hablamos de sostenibilidad en la transformación del Estado o simplemente en su implementación como tal, sí hay que verlo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Como bien mencionas, la voluntad política es esa parte en la que los liderazgos van a impulsar a veces lastimosamente o a votar, ajá. Uh-huh. Y lastimosamente es como lo que está la moda, el momento, uh-huh, la prioridad que vendía en campaña o demás, o lo que me está caracterizando mi administración, y voy dejando a un lado los temas de gaveta que deberían de ser parte de esa sostenibilidad, especialmente en un tema de atención de salud, ¿verdad? Y de prevención, para que después prevengamos el colapso. Y en ese sentido nos olvidamos de esa parte de abajo hacia arriba, de cómo capacito yo que se vuelva también un catalizador de cambio, un impulsor de este cambio a la administración. Si no tengo a los cuadros medios con una capacitación mínima, ¿cómo puedo esperar a que ese mandato esté lo suficientemente institucionalizado? ¿Qué porcentaje del Ministerio de Salud sobrevive a los cambios de gobierno? Uh-huh. Bueno, sí se escucha, ¿verdad? Muchos de estos casos aislados, no es de que haya un estudio, digamos, sistemático de que si cumplen o no los directores capacidades administrativas básicas, y por qué es que tienen que contratar 5 asesores. No necesariamente porque van a ser plazas fantasmas, sino porque de verdad no conoce los procesos administrativos para gestionar algo, y pues ahí se van entrapando en el tiempo, y un tema tan prioritario como campañas de vacunación queda en el olvido, o que digamos pasan la primera fase y después ya no abordan en la cobertura en otros lados más remotos, y pues ahí se va perdiendo porque no llegó al titular, entonces no es la prioridad, y a eso le agregas que pues hay otro sinfín ahí de contratos de corrupción, especialmente las compras de medicina. Entonces todo se va perdiendo en esta nebulosa, en un sistema tan complejo como el sistema de salud. Entonces, ahí sí hay que, ¿cómo nos jalamos de estas mismas herramientas que ya tiene el Estado? El INAP, por ejemplo, que sea este ente capacitador en cuestiones básicas de administración pública, que desde ahí podemos impulsar estos conocimientos, estos soft skills de experimentación, de innovación, de ir creando esta cultura que ya va
digamos, volviendo un poquito menos rígidos esas normas. No estamos diciendo que vamos a incitar a la administración o a los burócratas a no cumplir con la ley, porque muchas veces cuando hablamos de esto con gestores de la administración de mandos medios, lo primero que nos dicen es, bueno, pero entonces yo tengo una serie de cumplimientos, porque si no la Contraloría me va a atacar por no haber cumplido con este mandato que está en mi contrato. Algo tan sencillo como eso. Y pues ahí es como, ok, esto no pelea con la capacidad que hay de pensar el proceso diferente. De nuevo, también como mencionaba Claudia, si ya tenemos, o sea, las redes clientelares, ¿verdad?, del rol que tiene la sociedad civil mucho en los diseños, desde el diseño hasta la implementación de las políticas, pues también es parte de ese sistema corporativo en el que yo pretendo artificialmente tener representación de sociedad civil de los diferentes sectores, pero al final lo que se hace es una red corporativa de repartición de beneficios y de cuotas de poder. Entonces, ¿cómo voy a generar entonces el incentivo a través de una arquitectura institucional de que la sociedad civil se involucre? No estoy ni generando la demanda y mucho menos voy a tener una oferta normativa para traerlos a la mesa. No quiere decir que tenemos que hacer una ley para involucrar a la sociedad civil en consultas, no. ¿Verdad? Yo creo que, digamos, este gobierno ya está empezando con esos procesos de diálogo. Ahorita es de esperar cómo transforman esos diálogos en acciones concretas y que, de nuevo, no es necesariamente que se va a hacer absolutamente lo que está demandando la población. Pero eso que tú decís, o sea, ¿a qué le llamamos diálogo? Sí. O sea, sentarnos a hacer talleres, escuchar a la gente y sacar una sistematización. Eso no es diálogo. Uh-huh. O sea, sí, que hasta para diálogo necesitas método. Sí. Pero solo un apunte ahí. Pero el ejemplo que ponías es uno perfecto que pudo tener éxito y uh-huh. pudo ser sostenible. O sea, en partes del 2007, aunque viene de mucho antes. Primer nivel de atención en salud. Bien, y eso ha sido una bandera no únicamente de esta administración, sino de que venía desde antes. Siempre. Desde uh-huh. antes. Sí. De cuando estaban solo en el Congreso. Porque fueron impulsores de esto, de modelos diferentes, de modelos innovadores. Antes de que existieran esos modelos innovadores existía con sus falencias de diseño y de mecanismos clientelares, dejando eso aparte, era el que te daba el servicio, programa de extensión de cobertura. Programa de extensión de cobertura te tenía presencia, tenías centros de convergencia, tenías puestos de salud. Uh-huh. ¿Qué pasa en el 2012? En el 2012 dicen, no queremos más ONGs prestando los servicios, no queremos terceros prestando los servicios, lo desmantelamos. Y todo el mundo lo aplaudió. Ok, quitaste la corrupción del prestador del servicio. ¿Cómo hiciste para sustituir el primer nivel de atención? Uh-huh, uh-huh. El declive vino ahí. O sea, el poder no tener los esquemas de vacunación. Los esquemas de vacunación llegan sí o sí solo por el primer nivel de atención. Sí. Y lo desmantelaron. Lo desmantelaron sin una solución alternativa. Antes de que eso sucediera, en la administración previa a la de ese año, se diseñó otro programa que pudo tener éxito y que pudo haber estado vinculado a el primer nivel de atención en salud y en mantener esquemas de vacunación completos para niños menores de 5 años. Y esos eran las transferencias condicionadas. Las transferencias condicionadas han probado ser efectivas en otros países del mundo con ajustes aquí y ajustes allá. El problema es que aquí hay transferencias, no hay condición. Ajá. O la condición no se exige. En lugares donde ha funcionado, o sea, tienes sí o sí la inscripción y la terminación en la escuela primaria. Y tienes esquema completo de vacunación de tu hijo. Y contra eso recibe la transferencia. Pero así nació el programa de transferencias condicionadas. No lo presentaban. En realidad siempre ha existido. Le llamamos transferencias condicionadas, pero nunca fueron condicionadas. Solo eran transferencias. Solo eran transferencias y siguen solo siendo transferencias. Tal vez era una condición indirecta, pero política. No todo, exacto. Y ahí es donde se vuelve clientelar. Pero digamos que hay una lucecita ahí detrás donde podríamos todavía rescatar cosas que se están haciendo, porque no todo es malo. Y que podrían ser un catalizador, digamos. Hoy por hoy el MIDE es bastante debilitado. Tiene un piloto, que es un registro social de hogares. Uh-huh. El registro social de hogares, bueno, tú lo conocerás porque has estudiado más el Laboratorio de Innovación de Chile. Es un modelo que se implementó en Chile, en el que traes datos. Eso también es importante para la reforma y para la modernización del Estado. Gestión y gobernanza de datos. Con los datos
puedes ver dónde hay mayores prevalencias, mayores necesidades, mayores rezagos en educación también, mayores rezagos en temas económicos, y concentrar en un vehículo que maneja datos reales para focalizar la entrega de los servicios. Sí, eso es algo que está sucediendo eso es solo un piloto, lo han impulsado algunas agencias de cooperación en mecanismos que podríamos llamar de co-creación con diferentes entidades del Estado. Está involucrado el INE, teniendo por primera vez una cartografía digital para hacerlo y poder tener bien mapeado algo que se quería hacer con el censo y no se logró, pero se logra después con este piloto, y que ahora Mides lo está retomando, lo quiere validar dentro de una nueva política de desarrollo social. Entonces, ese podría ser una lucecita, podría ser un catalizador. Hay que estarlo observando de cerca, porque sí podría ser un buen mecanismo de recuperación de esas políticas que por otros factores fue que fallaron, ¿verdad? Claro, o sea, abrís un ministerio sin siquiera tener un sistema de protección social pensado de manera integral, con todas las entidades haciendo cada quien por su lado, un programita por acá, otro por allá, correcto, el sistema formal con el ICS, y si no lo integro eso, ¿cómo pretendo hacer estas intervenciones focalizadas? ¿Desde qué municipalidades necesitan la transferencia condicionada? Bueno, o mejor dicho, no condicionada, pero sobre esa línea también hablábamos, ¿verdad?, de que si no tienes una base conceptual de qué entendemos por protección social en el país, hablamos de coberturas universales, bueno, no hay capacidad, entonces, ¿cómo focalizamos? Necesitamos datos y poderlos analizar, pero si el MIES maneja sus datos, Ministerio de Salud maneja otros, ¿cómo pretendíamos que una bolsa de víveres durante la pandemia fuera a ser efectiva? Claro. Ahí te funciona un registro social de hogares, porque el registro social de hogares, a pesar de que el ente rector puede ser un Ministerio de Desarrollo Social, depende enteramente de una fuente de datos confiable que venga de salud, de educación, incluso de las VET, o sea, porque estás viendo distintos, o sea, cómo haces esas intervenciones integrales, pero desde la gestión y la gobernanza de los datos. Sí, por ejemplo, el caso de Chile, cuando unifican su sistema de protección social en 2019, previo a la pandemia, estábamos hablando de 55 instituciones colaborando para crear un sistema. Cuando en Guatemala es pensable que se sienten 55, bueno, no, pensemos en menos instituciones, pero que se sienten a la mesa verdaderamente con intención de hacer una política funcional. De hecho, lo que pasa es que, digamos, porque el plan Hambre Cero o los planes de nutrición es eso, ¿verdad? La idea era coordinar a distintas instituciones a través de la CESAN. Y lo que pasa efectivamente es que se reúnen, empiezan los primeros meses, a lo mejor sí llega el encargado, pero después van como bajando de grado. Sin capacidad de decisión en esa mesa. Y tienen una reunión de cierto tiempo, no pueden decir nada. Es lo que te hablaba en el inicio, el eje de legitimidad. Y cuando me refiero a legitimidad, no me refiero únicamente al usuario final, que somos los ciudadanos, sino a todos los actores relevantes en la solución del problema. Entonces, si se lo das a la CESAN, pero en realidad la CESAN te puede dar lineamientos y guías de política o de gestión, pero el ejecutor al final, ¿a quién necesitas de ejecutor en esas rutas? Desde el Ministerio de Salud hasta el Ministerio de Educación y las municipalidades hacia abajo. Entonces le das a alguien a que lidere algo sin lo que conocemos aquí en Guatemala como el ñeque político. Claro. O sea, cero. Sí, y qué terrible que tengamos que estar dependiendo de que alguien lidere, el que tenga la voz más alta y el protagonismo, o mejor que ganar de contratos en esa organización. Y aquí eso también de nuevo me trae el usuario, ¿verdad? Aquí, evidentemente, al diseñamos una solución, eso tiene que bajar a quien lo va a recibir y el estudio de eso, que eso implica en campo. Pero también el usuario puede ser el mismo burócrata o la misma organización que está utilizando estos sistemas diseñados o no diseñados. Y aquí es donde pues todas estas metodologías ágiles al final se aprenden el diseño desde el lado del sector privado, ¿verdad? Que pasan por una experiencia de usuario para entender dónde están ahí esas dolencias en el proceso y pues ahí vas mejorando. En este caso podemos hablar desde una herramienta digital hasta el diseño de un proceso tan simple de comunicación entre las instituciones, ¿verdad? Si no hay una gestión ahí amigable o, digamos, o abierta, organizada, no podemos esperar de que se resuelvan esos pequeños problemas del día a día para mejorar esa comunicación. Recuerden que nuestro queridísimo patrocinador San Miguel tiene para ustedes miles de productos de madera. Bueno, no miles de productos, porque la madera es una, pero muchos productos de madera con los que ustedes pueden hacer sus proyectos.
que tengan para su casa, remodelación de oficina, o si simplemente quieren adoptar un nuevo hobby, pues también pueden ir a San Miguel y conseguir esa madera para armar muebles. También tienen talleres de muebles de melamina, hay que pedir las fechas para ver cuándo está disponible. Para conocer en dónde están ubicados, visiten sanmiguelmadera.com, tienen tiendas por todo el país, así que los productos están disponibles para ustedes. Recuerden que San Miguel tiene madera de experto. Hace unas 2 semanas, si no estoy mal, o una semana, hicimos un programa aquí sobre basura, ¿verdad? Así, dijimos, sí. Hoy vamos a hablar de basura, dijimos. Y el tema era, en el marco del problema del basurero de AMSA, ¿verdad? Hablar también de solución, porque vemos, por ejemplo, aquellas tomas de río Motagua, que es un río de basura, básicamente, ¿verdad? Así, que va a caer al mar. Y también hay una idea, creo que está metida en la sociedad guatemalteca, de que las cosas no tienen solución. Y terminamos resignando. Hay un periodo de resignación que ya duró muchísimo, ¿verdad? Porque decimos, bueno, el tráfico no tiene solución, la inseguridad no tiene solución, esto de la basura, pues no tiene solución, Yo ¿verdad? digo que es un imaginario ya colectivo que vivimos en modo sobrevivencia. Sí, exacto. Pero digamos, la idea del programa no era solo porque a veces estos programas son mucho de, venía a contarme cuánta basura tiramos, venía a contarme el problemón, pero esto no, me gustó el enfoque porque era como, miren, pero eso tiene solución. O sea, los basureros se pueden tratar y no es imposible y no es una inversión de, sí son millones, pero digamos no es algo que no se pueda pagar, que las municipalidades no puedan pagar, ¿verdad? Por ejemplo, solo que hay que tener, de nuevo, volvemos a la muletilla de la voluntad política, pero un poco este tema que traen ustedes a la mesa de los laboratorios y de querer experimentar con políticas públicas, va en ese sentido, de decir, los problemas sí tienen solución, los problemas sociales son complejos, pero sí tienen solución. Pero busquémosla. Entonces, hablemos tal vez de algunos casos de éxito para que la gente vea que sí se puede salir del atolladero, ¿verdad? Sí, yo creo que sobre esto es, así como me resigno yo como ciudadana, se resigna el funcionario, ya sea desde la autoridad más alta hasta el viceministro o director, de decir, aquí ya no se puede hacer nada porque aquí todos piensan de una manera y si no mejor me quedo quietito antes de que me obliguen a firmar algo que no quiero firmar y me quedo sin chance. Entonces, ahí empieza el cambio de mentalidad. Que claro, sí, voluntad política, pero eso va a diferente nivel. Así como yo tengo un respaldo de legitimidad, si el liderazgo está respaldando esta idea de probemos cosas diferentes, hay posibilidad de experimentar, genero ese ambiente habilitador, un espacio seguro para ir probando, destinándole los recursos necesarios, ya sea de tiempo, humanos o financieros. ¿Y cómo genero ese espacio? A ese espacio de experimentación le puedo llamar laboratorio en sus diferentes dimensiones y con diferentes propósitos. Y no nos vayamos tan lejos. O sea, claro, en Guatemala estamos empezando a manejar el discurso y así como yo te cuento a ti, Claudia me contó a mí, yo le he contado a un funcionario público y bueno, esa persona se puso a investigar, le dijo a sus compañeros y pues ahorita tenemos una CGPlan que obviamente bajo un respaldo de la autoridad del secretario están empezando a formar su propio laboratorio de innovación ciudadana, que al final ellos sí tienen su mandato, va más de planificación, no necesariamente son implementadores, pero sí tienen un espacio de transversalidad en el Estado en el que pueden ir contagiando esa cultura. No sucede de la noche a la mañana como cualquier cambio, y aquí tampoco, así de complejo como es la corrupción, no lo pretendemos salvar de la noche a la mañana, pero sí hay una posibilidad en la medida que vayamos manejando el mismo lenguaje, ya nos da otra manera de pensar cada vez que veamos un reto en el día a día. Ni se digan los problemas más complejos que tienen que tratar una secretaría como esta, ¿verdad? Sí, sí, mencionabas cambio de mentalidad, sí se requiere desde el servicio público como tal, pero también desde el ciudadano. O sea, los ejemplos que mencionamos, por ejemplo, el de Holanda, tenemos otros en educación, pasan también por cambio de comportamiento. Y cambio de comportamiento es esencial cuando estás en ese momento de experimentación. Porque al final no todo se trata de mantenernos experimentando y ahí vamos en un sprint y viendo cómo resolvemos esto con esta innovación y con esta innovación. Hicimos un hackathon y después 20,000 actividades, pero de la nada no se implementan. Y lo que tiene el Estado siempre es una maratón. O sea, no tiene sprints. Tiene una maratón. Siempre. Entonces, no puedes ir yendo como que sos pollo sin cabeza a donde te dicen, bueno, ahora veamos y esta genial idea aquí y adaptemos esta aquí. No, o sea, sí pasa también por cambio de comportamiento. Y
porque puedas hacer esas actividades sostenibles. Han habido espacios, digamos, mencionaba muy bien y lo hemos visto con buenos ojos que CGPLAN ha sido seleccionado como uno de los 3 países que van a poder experimentar en hacer un laboratorio de innovación para políticas públicas. Pero hemos tenido experiencias previas, uno, que no se han comunicado lo suficiente, 2, que tienen problemas de diseño, porque simplemente han querido ser adaptados idénticos a los frameworks o estos marcos de referencia internacionales, y tercero, porque no hay un cambio de comportamiento desde el usuario. Uno de esos es gobierno abierto. Tenemos datos abiertos, es parcial. ¿Qué tanto podés hacer con todas esas bases de datos, ¿verdad? Solo los que somos medio data geeks queremos ir a ver qué está pasando y ver cómo haces cruces, pero el Estado en sí mismo no te permite hacer ningún tipo de cruce con la información que tenés ahí. Luego tenés los espacios para presupuesto abierto. ¿Cuánta gente participa o sea, hacen estos grandes talleres porque convocan a la gente y porque tienen algún incentivo, van, pero no vas, o sea, tú y yo como ciudadanos comunes interesados, ¿cuántas veces nos hemos ido a sentar a los ejercicios de presupuesto abierto? Y no solo ir y escuchar las presentaciones, ¿cuántas veces has utilizado el instrumento en el que emites una opinión técnica y la comisión técnica lo analiza y te responde? No te digo que va a incluir tu opinión en el presupuesto ni que te va a decir si tienes razón, no. Por lo menos hay algo de interacción ahí. Esas son cosas rescatables que hay que entrar y analizar y decir, mira, tendrías que recalibrarlo por aquí y ajustarlo hacia allá para que funcione. Pero la parte del comportamiento del usuario no la tenemos tampoco. Entonces, y me trae por el tema de la basura, ¿verdad? Sí. No porque tenga nada que ver con las finanzas, sino porque en el tema de la basura no es responsabilidad entera del Estado. Claro. Sí, todos los actores tenemos un rol que jugar para que las políticas funcionen. Sí. Y sí hay ejemplos de experimentación también un poco más atrás, ¿verdad? En el que tratas de beneficiar al usuario. Trato de alejarme de este tipo de ejemplo porque siempre creemos que innovación en el Estado tiene que ver con transformación digital. Sí. Y transformación digital... Se oye como algo de modernización de computadoras, de sistemas, pero no. No. Y el ejemplo de las bicicletas te prueba lo contrario, ¿verdad? No necesitas necesariamente nada tecnológico para hacer un cambio innovador en movilidad, ¿verdad? Pero sí hay ejemplos. Sí hay ejemplos de ganancias tempranas, de éxitos intermedios. No te puedo decir de resultados y de impactos como el de... Hablemos de algunos, porque Sí, yo creo que es bueno sí. como pensar en función de que las sí. cosas sí pueden cambiar, qué cosas han cambiado. Sí, por eso te decía, trato de alejarme de este tipo de ejemplo, pero al final tiene que ver con tecnología, ¿verdad? Y es la administración tributaria. No me voy a meter a temas de cumplimiento, ni a indicadores macroeconómicos, ni a nada de eso, sino a gestión. Gestión pública y cómo el modelo de la SAT lo ha llevado a convertirse en la entidad del gobierno, así sea autónoma, que maneja el 52% de las transacciones electrónicas de este país. Y es una apuesta por innovar, ¿verdad? Tenemos grandes casos como la factura electrónica en línea, o sea, cosas que puedes hacer ahora en segundos. Antes tenías que ir imprenta, autorización, escribirlo, imprimir. Eso cambió y lo vimos. O sea, lo vimos en un periodo de pocos años. Lo complicado que era llenar a mano, ir a dejar tu factura. Ahora la puedes mandar por WhatsApp. O cualquier trámite de actualización teníamos que ir. Exacto. No, las triangulaciones también. O sea, yo te doy una factura y tú lo deduces como que fuera tu operación. Entonces vendíamos facturas entre nosotros. Bueno, el hecho que todas las facturas te lleguen a tu sistema. Lo digo porque así funcionaba el sistema, no porque lo hiciéramos. Que todas las facturas te lleguen a tu sistema, que das tu NIT y ya la factura llega. Y tenés un verificador. Y tenés que si hay un usuario que se quiso pasar de listo y te cancela la factura después de que te la emitió, te va a notificar la SAT de que ese impuesto ya no es tuyo pagado. Pero, digamos, ese es un ejemplo, pero hay unos previos donde tenés esa resistencia y el cambio de mentalidad. Uno, el papel protocolo. Ese fue el primer proyecto del programa de modernización de la SAT porque se llamaba literalmente programa de modernización. El programa de modernización partía de tener una oficina de gestión de proyectos, primera oficina de gestión de proyectos en el Estado, que tenía una metodología clara, pasos secuenciales, análisis y experimentación. Entonces tiras el papel de protocolo, pero no vas con todos los notarios para ver qué es el usuario final y ver cómo viven el problema y demás para validarlo.
Entonces, desde el escritorio. Dirías qué genial, o sea, tenés un papel y el sistema te genera tu QR y no tenés que ir nunca más a estar viendo y a estar pegando sellitos, ¿verdad? O sea, uno lo piensa y dice que sí, vivimos que arcaico se ve, pero así era hace poco. Así es. Ahorita. ¿Por qué? Porque el llamado papel de protocolo con QR fracasó. Porque el usuario lo rechazó. Claro, este espacio que al final era un laboratorio no llegó a entender el problema. No se diseñó con legitimidad. Se diseñó con buenas intenciones, se diseñó con buenos recursos, con buena metodología, pero alejado del eje de legitimidad. Pero qué buenos dos ejemplos, porque, digamos, son cosas similares. Y la SAT es exitosa en implementar su programa de modernización, que sí tenía que ver con tecnología, pero no siempre es así, decías, ¿verdad? Y está dando pasos sólidos porque, digamos, parte de los criterios para hablar modernización del Estado, te lo mencionaba antes, es gestión y gobernanza de datos también. Entonces, lanzan esta herramienta desde el 2018 en sus diferentes etapas de masificación, con resistencia por aquí, resistencia por allá. No hubo reforma legal masiva a la que hubiese resistencia. Fue metodológico. Vamos por este paso, vamos por este bloque, y trayendo a los actores a la mesa. ¿Cuántos años tomó? Del 18 hasta si no estoy mal, 2022, fue la última etapa de masificación. No es mucho. No. Si lo ves en periodos de gobierno, podría haber sido un periodo de gobierno. No es mucho, pero, digamos, la implementación es una cosa. Y en políticas, que tengas resultados es otra. El resultado de que le facilites la vida al usuario, ya está. Aquí tengo FEL en línea y aquí puedo subir, bajar, verificar y demás. Que esto te sirva para los propósitos de la SAT. De mejorar recaudación. Eso no lo podemos saber. Entonces están en esa etapa de generar estrategias de gobernanza de datos. O sea, ahora tengo todo esto ocupándome un gran espacio en la nube, consumiéndome recursos y vamos a lo que mencionaban en su momento. ¿Quién tiene la capacidad? ¿Dónde está el know-how para hacer algo con esos datos? Y a eso también yo le añadiría el ciclo de aprendizaje, ¿verdad? Es que esto no se quede en la buena gestión de la SAT y la manera en la que pasaron por el diseño y lo fueron mejorando para que el usuario, pues al final tuviera ahorita, justamente salió una última actualización hace poquito en el portal y entonces uno dice, bueno, qué chilero, ahora es más fácil sacar mi RTU, para dar un ejemplo. Pero, ¿qué pasa si otro tipo de institución del Estado que también conecta directamente servicios públicos pudiera aprender de ese proceso? Entonces, si no digamos, institucionalizo estos pequeños espacios donde van probando y repensando las problemáticas, no podemos pensar que esto vaya a ser un cambio integral, ¿verdad? Se va a quedar en la buena práctica o en la buena cultura de innovación que tira la SAT. Es que es eso, al final tiene que volverse hasta que se vuelva cultura. Claro. Hasta que se vuelva cultura, tener procesos bien calibrados y que están dispuestos a ser evaluados. Ese fue otro de los grandes retos que enfrentó la administración tributaria. Querían montar todo un programa de modernización y lo hicieron, no te puedo decir exitosamente, pero bien en un sentido. Fueron a revisar sus procesos primero. ¿Cuál era el as-is, es el estado actual de los procesos? ¿Cuál era el to-be, a dónde quiero llegar? Y sobre ese proceso, montar esa arquitectura. Y sobre esa arquitectura, sistemas. O sea, hubo un proceso de autorreflexión también, ¿Sabes qué descubrimiento fue interesante, interesantísimo? Es que iban a montar nuevos sistemas o seguían montando sistemas, porque los sistemas anteriores a que se lanzara este programa, que tenían procesos vigentes todavía de la Dirección de Rentas Internas. Te estoy hablando entre el 2016 hasta la fecha porque continuó el programa de modernización. 2016-17, darte cuenta que habían vigentes procesos de Dirección de Rentas Internas cuando la SAT había sido ya creada como un ente aparte en el 98. Sí, porque no estábamos dispuestos a romper el paradigma de así se ha hecho siempre. Claro. Y esa es la lógica. Entonces, hasta que no vuelvas cultura en el Estado, que sí puedes cambiarlo sin que vaya a venir detrás de ti la Contraloría, si lo haces metodológicamente, si lo haces en pasos secuenciales, si lo haces evaluado y transparente, sí pueden haber cambios. Claro, y ese es el tema, pero tiene que haber una armonía también entre las instituciones del Estado, porque cuando hablas de temas de gobierno abierto, lo que te encontrás es con funcionarios que te dicen, no, es que si yo hago ese cambio me va a caer un reparo la Contraloría, o aquí me puedo saltar a hacer cosas que la ley no me manda, ¿verdad? Y a veces no, a veces es una cuestión de mentalidad o de entenderlo de otra forma o de ver cómo cambiar un proceso.
pero hay un completo... Es lo que te digo, una barrera. El ejemplo perfecto es la factura electrónica en línea. O sea, no hubo reforma legal masiva. Porque si te das, o sea, tenés que ir y construir alianzas políticas dentro del Congreso si quieres hacer cualquier reforma legal. Sí. Aquí se fueron a la reforma de los procesos y a reforma de normativas administrativas, pero con un análisis profundo previo. Sí, que me puede garantizar la adaptabilidad tanto del usuario y del burócrata. Eso garantizó el éxito del lanzamiento de los nuevos procesos y sistemas. Ahora, como te digo, están en ese punto intermedio. Ahora, ¿qué hacen con todo esto? Siguen caminando, siguen dejándose acompañar, siguen experimentando. Claro. Pero es algo en lo que hay que ponerle ojo, que sí es replicable en otras entidades del Estado. Pero pareciera que la parte más difícil ya la tenés, que es que el usuario adopte el cambio y le guste, porque digamos, si ahorita tiraras esa política y volvieras a la política de papel, por ejemplo, que sería una locura, pero suponiendo que pasara un retroceso de ese tipo, el usuario se sentiría totalmente incómodo, es decir, ya no puedo hacer mi factura tan fácil, la tengo que ir a dejar. Sí, ya cambiaste la cultura para bien. Ya esa cultura cambió, o sea, dar un paso atrás ahí sería... Ya se hizo cultura. Por eso te digo, hasta que se haga cultura. Estos cambios pasan, o sea, la innovación pasa hasta que lo vuelves cultura. Ane, ejemplo en otro país, ya que estás metida en el tema de Chile, en el tema de los laboratorios de políticas públicas, ¿qué cosas pequeñas o digamos que sean replicables se han visto? Hay un ejemplo muy interesante, no nos vayamos tan lejos, porque yo cuando empecé a investigar de esto, desde Diálogos tenemos el Blombos Lab, el Laboratorio de Políticas Públicas, que lo hacemos, impulsamos este cambio, pero desde afuera, digamos, nosotros no somos necesariamente el laboratorio de gobierno de SG Plan, sino es... Veamos cómo podemos apoyar esos procesos con metodologías, ¿verdad? Ya podemos hablar un poquito más. Claudia mencionó ahorita las ágiles de diseño, el cambio de comportamiento serán unas de ellas. En Centroamérica parece también un tema relativamente inexistente. Bueno, Costa Rica tiene ahí unos experimentos interesantes, pero un poquito más similar a Guatemala. República Dominicana. República Dominicana tiene no solo una política nacional sobre el tema de innovación pública, eso de por sí ya comunicacionalmente ya es un pie sobre la marcha de decir, ok, fue una prioridad presidencial y que se trató de impulsar en los diferentes ministerios y que claro, en 4 años pues no se logra tan sencillo ese cambio. Veremos ahí qué pasa en la política dominicana. Pero en ese sentido, ellos tienen otra figura, digamos, un viceministerio de la presidencia, abrieron un laboratorio ahí, por un lado, que lo que pretendía era precisamente generar apoyos, parece que no fue tan exitoso como otro laboratorio que se abrió sobre innovación digital. Y ahí sí, pues obviamente se enfocaron en la parte de cómo utilizar la tecnología para mejorar procesos, pero sí pasaron por un proceso interesante que me llamó mucho la atención, de que fueron tocando la puerta de las diferentes instituciones para decirles, mira, nosotros estamos aquí para ayudarles a resolver problemas. Y fue como, bueno, de gratis me va a ayudar a resolver problemas. Sí, tenemos un poco de presupuesto ya asignado, les podemos montar los proyectos en la medida que ustedes tengan necesidades. Y ahí pues se les cayó así una demanda de que ya obviamente ya no podían adquirir así tantos proyectos, pero poco a poco fueron generando estos pequeños, ya desde un software hasta una herramienta digital o mejorar sus portales con experiencia de usuario y demás, pero pasan por eso, por un ejercicio sencillo de entendimiento de los problemas y ver de qué manera, o incluso de rechazar el hecho de que necesitaran tecnología para resolverlo. Ok, aquí miren, el problema que tienen es de un diseño en el que no han logrado atender esta problemática de la ciudadanía, no necesitan un portal nuevo para hacerlo posible, pero pasan por esa asesoría y ese acompañamiento, que no podemos esperar ahorita que todo el expertise a través de un par de talleres va a llegar a toda la administración pública. Digamos que sí requiere ejercicios bien focalizados y regresando a lo que hablábamos al inicio, de traer a la mesa a la gente relevante, porque esto no funciona si no hay coordinación intersectorial, interinstitucional, y no hacerlo solo por hacerlo, sino porque es relevante y porque hay un mandato de que lo que sea que se pruebe ahí, hay una intención de probarlo, porque si no nos quedamos otra vez de nuevo en el diálogo inútil y en las ideas buenísimas que pudo haber tenido una persona, pero no se probó en algo tan sencillo como un prototipo, ¿verdad? Pero qué buena idea esto de un grupo de, no sé, ¿cómo llamarles? De cazafantasmas que van a las instituciones y les dicen, mire, ¿cuáles son sus problemas? Yo se los resuelvo, ¿verdad? Y de ofrecer esa ayuda, porque a lo mejor es como de no implementar una gran política de innovación, sino ir poco a poco. Adaptaciones iterativas. Esas son pequeñas adaptaciones iterativas. O sea, vas en pequeñito y viendo si puedes resolver el problema, deconstruyéndolo. Y también dejándose acompañar, ¿verdad? Todos estos laboratorios no han nacido solitos.
Como te decía, no voy a demonizar aquí los marcos de referencia porque son los que te dan los estándares, Sí. pero hay gente que ha querido ayudarnos como país, ¿verdad? A hacer esto. Bueno, los que van a acompañar ahora a CG Plan para generar ese laboratorio de innovación, pero también hubo otras instituciones en el pasado que se dejaron acompañar por... Inglaterra también tiene estado del arte en laboratorio de innovación pública y en economía del comportamiento, y abrieron un fondo en el que querían acompañar a Guatemala. Estuvo el Ministerio de Educación, estuvo el Ministerio de Gobernación, estuvo el Ministerio de Finanzas, estuvo el MAGA y estuvo la SAT. Y se corrieron experimentos aleatorios, ninguno continuó. Uh-huh. El único que dos lo documentaron. Uno fue el Ministerio de Educación para generar sistemas de alerta temprana de deserción, y la SAT para fomentar... cumplimiento y recaudación. Cumplimiento de obligaciones formales. Ahí sí se pudo comprobar relación causal entre el experimento y el incremento en cumplimiento de obligaciones formales, no así de pago de impuestos. Pero ya era un paso. Claro. Ya era un paso, acercarte al usuario y decirle, te estoy escuchando, estoy aquí, no soy solo una máquina. Sí, ese experimento fue interesante porque iban probando qué tipo de herramientas para llegar a los contribuyentes eran mejor para que prestaran atención, desde una amenaza a multa hasta una carta apelando a su buena voluntad ciudadana de... Tú estás siendo parte de esos ciudadanos que no cumplen con sus deberes fiscales. Sí. Y es como, yo no quiero ser de los tachados socialmente. Entonces, ¿qué tan susceptible es el contribuyente a esos estigmas? Y así, pues, eso también permite entender cómo es el guatemalteco. Tal vez en contribución no va a ser igual, evidentemente, que un inglés al momento de cumplir con sus impuestos. Sí, no tenés esa misma... Ajá. Tal vez aquí funcionamos mejor. Creo que precisamente fue la evidencia que funcionábamos mejor con la amenaza del castigo, ¿verdad? Ajá, exacto. Nos gusta más así. Palo. No, pero tiene que ver con cultura, ¿verdad? De hecho, tiene que ver con cómo funciona la mente humana. Claro. O sea, el comportamiento solo se puede cambiar por dos vías. Uno es porque tenés una motivación muy alta, el rédito que vas a obtener a partir de ese cambio, y el otro es porque el riesgo de perder algo es demasiado alto. Son las únicas dos razones por las que cambiamos de comportamiento. Que parece que nos gusta el riesgo. Pero quería regresar un poco a lo que mencionaba Anne, lo que se fomenta desde Blombos. O sea, no somos nosotros haciéndolo, pero también hay otro tipo de experiencias en Guatemala que podrían capitalizarse y podrían ponerse al servicio del Estado también, que sí tienen que ver con innovación. Uno, y lamentablemente también tiene que ver con servicios digitales, pero está esta empresa de telecomunicaciones que nace con una razón de ser completamente diferente de todas las telefónicas o las que prestan servicios de Internet, y que sigue un poco un modelo que se implementó en Medellín y que se implementó en Costa Rica desde Fundaungo, que era de instalar hotspots de Internet gratis solo por cierta cantidad de tiempo, pero con el truquito, ¿verdad? Al final no hay desayuno gratis. Esta empresa se llama Wayfree, tiene cobertura como en más de 200 municipios, y es un buen ejemplo de alianzas público-privadas en el nivel local. Ni siquiera, o sea, si no podías mover a este monstruo tan grandote, vaya, vamos muni por muni. Y con las municipalidades los han ido instalando, ahora tienen más de 200, y lo interesante ahí no es tanto, o sea, el servicio de Internet puede ser arma de doble filo, sí, pero lo interesante es, uno, que puedes meter mensajes de cambio de comportamiento, y otro, que es más importante, es que puedes capturar información a través de microencuestas. Sí. Y han querido meter RCTs en temas de violencia o de prevención de violencia, han querido meter también microcampañas de fomento de inscripción cuando va a empezar el ciclo escolar público, por ejemplo. Entonces te acercas a la gente. Solo hace falta que las entidades del Estado quieran utilizar este tipo de servicios. Claro, es que es precisamente, ¿verdad? Porque no es tampoco una consultoría privada, es decir, miren, aquí estamos con estos recursos que conseguimos, ábranos la puerta para facilitar este espacio. Está la infraestructura, podés capturar datos que te van a servir para saber la calidad de tus servicios, pero otro también para saber qué están necesitando. Y también podrías introducir pequeños nudges, conocemos en economía de comportamiento, que es la traducción literal es empujón, sí, que
que puede ser una motivación o puede ser un castigo, y puedes utilizar esas plataformas para llegar a la gente. O sea, tenemos una cantidad de jóvenes, o sea, en este país hay más teléfonos que personas, entonces todas estas personas que no tienen servicio, que llegan hasta su casa, van a ir al parque a utilizar el hotspot. Utilízalo para algo bueno, más que para... Vas a tener mucha gente ahí en el parque. La tenés, pero está bien. La tenés. Sí, Alguna vez bien, que vayan a algún municipio y vean el signito ahí, vean a la gente que está alrededor de ese signito están sentados viendo su del teléfono. internet. Entonces, podés capturar información relevante para diseño de cuestiones específicas, o podés tirar RCTs, o podés tirar mecanismos de denuncia de violencia, por ejemplo, o de prevención de violencia. Pero otra vez, esa articulación. Y bueno, tener a todos tener la idea, en la tener mesa. voluntad de hacer. Y para cerrar ese ciclo digamos, el proceso de diseño, pues sí, de una política pública o de cualquier intervención, acabas de mencionar la parte de evaluación, sí se pueden diseñar metodologías de evaluación que me evidencien causalidad. O sea, no se trata solo de decir, ok, hice mi listadito ahí de indicadores de monitoreo, entonces cumplí, fue exitoso el proyecto, bueno, sigamos con el siguiente. Sino es, ok, ¿está funcionando este impacto a través por mi intervención o es por otros factores del ambiente? Y así nos podemos ir, evidentemente, dependiendo de la escala que lo hablemos, va a ser más o menos caro, pero sí también cómo fomentamos esa cultura de evaluar lo que hacemos, no solo hacerlo por hacerlo, y eso también pues va atado al tipo de estos quick wins o cuestiones tangibles que la gente va a sentir. Mucho de la evidencia de estos fracasos es, bueno, no funcionó lo que le invertimos los millones, bueno, a la siguiente, ¿qué problema de la siguiente administración? Pero no se sentaron a evaluar ni siquiera una versión pequeña de esa gran inversión, no nos tenemos que ir tan en grande desde el inicio. Bueno, gracias Claudia, gracias Anne por esta conversación interesante. La verdad que la idea es como ver qué herramientas hay para hacer que las cosas pasen, ¿verdad? O sea, se puede cambiar. Yo creo que me gusta dejar ese mensaje porque es como combatir un poco esa idea derrotista que tenemos los guatemaltecos de que las cosas no cambian, que siempre vamos a estar jodidos, siempre vamos a ser el último país de América Latina en estos temas. Y no, ¿verdad? Las cosas pueden cambiar, pero hay que hacerlas con ciencia, hay que hacerlas con investigación, hay que hacerlas queriendo realmente hacerlas. Y con participación. O sea, eso es importante. Podemos estar desde esta mesa diciendo recetas lindísimas y haciendo críticas muy bien fundamentadas, pero requieren también un cambio de comportamiento desde el usuario. O sea, y recordar siempre que no solo somos el usuario del Estado, somos el principal inversionista. Entonces, un inversionista en el sector privado se va a involucrar hasta en la cocina. Así que hay que involucrarse. Requiere no únicamente decir, fracasaste y no me cumpliste lo que me prometiste en 100 días. Requiere más allá que eso. Requiere que estemos todos los interesados en la mesa. Así que abrir esos espacios. Está bien, gracias. No, gracias por venir y ahí les dejamos en Diálogos, hay información sobre el tema, así que si quieren visitar la página, ¿cuál es la página de Diálogos? Diálogos.org.gt. Entonces hay información, de hecho Anne me mandó información para ver un poco esto antes y está interesante, hay que verlo y si quien quiere involucrarse pues hay oportunidad para hacerlo incluso a nivel local, ¿verdad? Porque hay agrupaciones a nivel local que están interesados en buscar cambio y creo que esta es una buena oportunidad. Y está otro laboratorio también, o sea que podemos, bueno, no puedo hablar en nombre de la institución, pero sí como docente y parte de esa casa de estudios, está el Laboratorio de Innovación Social de la UVG, puesta al servicio también de diseño de soluciones donde podamos participar. Qué bueno. Entonces, hay iniciativas, está Blombos, está el Laboratorio de Innovación Social que tiene ya inversión, tiene además todo el know-how de ese sector académico. Traigamos a esos otros actores a la mesa, ¿no? Sí, de estos, desde los emprendedores sociales a la gente que está haciendo investigación e innovaciones científicas, cómo el Estado puede capitalizar todo eso e involucrarlos, porque muchos de esos escuchamos siempre que está perdido, ¿verdad? La qué chilero eso, pero pues se quedó en ese proyectito pequeño. ¿Cómo genera ese ecosistema? Entonces, por ahí vamos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Con eso cerramos esta tangente y volvemos con ustedes. Próximo programa. Adiós. Gracias.